Una cosa es San Francisco y otra cosa son los franciscanos, ¿no? Y a mí me gustaría escuchar una respuesta de un franciscano, porque a veces la crítica se hace desde fuera, ¿no? Y no es como que ir y preguntarle a alguien, ¿usted cómo ve esta crítica y qué se le podría responder a esto? Bueno, indudablemente creo que la figura de San Francisco es excepcional, ¿no? Nosotros no podríamos compararnos, y yo creo que no, en toda la historia de la humanidad no podríamos encontrar algún santo. Yo creo que ni los santos como San Antonio, o como San Buenaventura, o como algún otro santo franciscano, actualmente el Padre Pío, que es capuchino, San Maximiliano María Kolbe, podríamos equipararnos, ¿no? Creo que las comparaciones siempre suelen ser injustas, ¿no? Porque son personas diferentes, son caminos distintos y contextos sociohistóricos completamente diversos. Sin embargo, creo que pues él dejó una familia, ¿verdad? Lo mismo podríamos decir, una cosa es Cristo y otra los cristianos. Pues, sí. Muy buenos días, tardes, noches, no sé a qué hora nos sintonicen. El día de hoy yo me encuentro muy contento, de verdad, y me siento muy privilegiado por estar aquí en mi pueblo, mi lugar de origen, Tapilula, Chiapas, y estoy con una persona que de verdad yo admiro mucho desde siempre, desde niño, y es para mí todo un privilegio, un honor poder el día de hoy entrevistar a Fray Israel Bernal Fernández. Fray, muy buenas tardes. ¿Qué tal? A todos, muchas bendiciones. Fray Israel es franciscano. Vamos a dejar que él se presente para que sepamos quién es, y ahorita comenzamos ya de lleno a la entrevista. No sé si podía regalarnos una presentación general, por favor, Fray. No tengo que decir el peso, ¿verdad? Nada más. Mi nombre es Israel Bernal Fernández, soy hermano franciscano de la OFM, Orden de Frailes Menores, y estamos aquí por segunda ocasión en este hermoso pueblo de Tapilula. Ya casi le estoy pegando a los 60 años, pero aquí estamos con ganas de seguir adelante, acompañando a este pueblo de Tapilula. Asmecha ni parece, Fray. Yo lo conocí hace como 20 años más o menos, ¿verdad? Tenía más o menos, sí, como 20 años aproximadamente. Pero bueno, Fray, entrando un poquito ya de lleno a la entrevista, tengo entendido, bueno, todos sabemos y también para la audiencia, ustedes son frailes, pero también son sacerdotes. ¿Cuál sería la primera diferencia, por ejemplo, entre un hermano religioso franciscano y un sacerdote diocesano? Bueno, primero quisiera decir que todos somos, los franciscanos somos hermanos, por eso utilizamos ese nombre de fray. Cuando ustedes escuchan fray, significa hermano. Entonces, dentro de la orden hay hermanos que tienen un ministerio ordenado, como un servidor del sacerdocio, o hay también obispos franciscanos, ha habido papas franciscanos, y hay quienes no tienen este ministerio, sino tienen otro ministerio a través de la educación, a través del servicio doméstico, a través de la salud. Y bueno, yo siempre pienso que la vida religiosa que somos nosotros y la vida diocesana somos complementarios, no somos opuestos, sino que mutuamente colaboramos. El aporte que nosotros hacemos a la iglesia como religiosos es vivir en fraternidad, ¿verdad? No vivimos solos, vivimos en fraternidad. No podemos vivir con nuestras familias. Los hermanos diocesanos sí, ellos pueden estar en una parroquia y tener a su mamá o un hermano, algún pariente ahí en su casa parroquial. Ellos pueden tener bienes a su nombre, nosotros los tenemos a nombre de la fraternidad. Y bueno, nosotros tenemos como un territorio un poco más amplio. La diócesis normalmente es una extensión más reducida. Nosotros tenemos lo que se conoce como una provincia, que ese territorio abarca varias diócesis. Entonces son algunas de las diferencias y repito que somos complementarios en nuestra labor, todo para el servicio de la iglesia. Muy bien. La orden se llama Orden de Frailes Menores, se les conoce como franciscanos. Obviamente intuimos que es por el seguimiento a San Francisco. ¿Cómo tiene su origen la orden? ¿Cómo se divide? ¿Cómo lo podríamos entender? Porque también tengo entendido que pues hay franciscanos conventuales, hay franciscanos capuchinos, hay franciscanos observantes. ¿Nos podría dar un poquito de luz en cuanto a esto? Sí, claro, con gusto.
Bueno, primero que nada, pues San Francisco quiso vivir una experiencia de desapropiarse de todo y de él solo, ¿verdad? Sin querer llamar a alguien, él solo quiso vivir el Evangelio de manera radical, renunciando a todos los bienes de su padre, que era un gran comerciante en telas, y en aquel tiempo, pues, de la gente acaudalada de su región, de Umbría y concretamente de su ciudad natal de Asís. Y bueno, pues él quiso vivirlo, pero con el tiempo otros jóvenes, el primero de ellos Bernardo de Quintabal, Pedro Catani, fueron contagiándose de esa radicalidad con la que él vivía y fueron uniéndoseles. Entonces, para mí, el año 1209, ellos, 12 hermanos, van caminando a Roma y le piden al Papa la aprobación de esa forma de vida, que en aquel tiempo pues era muy difícil porque había mucha efervescencia, pequeños grupos, los cátaros, los albigenses, surgían con ese deseo de volver al Evangelio porque la iglesia pasaba por situaciones muy difíciles. Eran lícitos sus anhelos, mas sin embargo pues caían en herejía y ellos mismos se hacían a un lado. Pero bueno, San Francisco logró esa aprobación en primer lugar y después él fue creciendo el movimiento para el año de su muerte, 1226, se contaba ya como 5,000 hermanos. Fue un crecimiento así, como dicen los chavos, un boom, ¿verdad? Así rapidísimo por la figura de San Francisco. Más sin embargo, bueno, conociendo un poquito la historia de la orden, había personas que querían vivir así como San Francisco radicalmente, y eran los grupos llamados espirituales o celantes. Y había otros grupos que decían, bueno, pues que San Francisco no quiso que nosotros viviéramos, él lo vivió, pero es necesario conventos, es necesario libros, es necesario una vida más sedentaria para el estudio, para la predicación, para las universidades, que en aquel tiempo pues eran las cátedras, lugares muy buscados, ¿verdad? Entonces se quiso que más bien se fueron conformando dos bloques y ahí fueron surgiendo diferentes reformas dentro de la orden. Para el año 1517, bueno, pues surgen los capuchinos, poco antes los conventuales y los hermanos menores o también llamados observantes. Entonces son estos grupos van surgiendo por ese deseo de vivir radicalmente el Evangelio. Son como reformas al interior de la orden que van haciendo que se vaya revitalizando el espíritu franciscano. Y actualmente, bueno, pues hay cuatro ramas: los observantes, los capuchinos, los hermanos menores y los terciarios regulares. Ok, de los terciarios, ¿nos podría hablar un poquito, por favor? Bueno, hay terciarios religiosos y terciarios seglares, porque en su tiempo San Francisco no se contentó solamente de vivir él y con puros religiosos. También formó la segunda orden de Santa Clara, las Clarisas, y los hermanos de la vida de penitencia se llamaban en un primer lugar, y ya existía esta vida de penitencia, o los penitentes, y eran laicos que no podían dejar su compromiso matrimonial, y ellos, sin embargo, desde su misma vida seglar, pues vivían la espiritualidad franciscana, siendo personas que ayudaban a los pobres, siendo personas que hacían oración, que tenían una vida espiritual intensa. Entonces ahí surgieron los franciscanos seglares, que de primer momento se les llamó Tercera Orden Franciscana, y de ahí, cuando algunos vivieron en comunidad, surgió la Tercera Orden Regular, que también hay dentro de la iglesia. O sea, hay
quienes observan la tercera, la regla de San Francisco para la tercera orden, siendo religiosos o siendo seglares. Ok, entonces entendemos que la vida franciscana no solamente se queda con el ministerio ordenado, sino que también entra muy de lleno, ya incluso con reglas, con los laicos, ¿no? Así es. Como que lo entendemos desde ahí. Bien, una cosa que llama mucho la atención de los franciscanos es el hábito. ¿Qué significa el hábito? ¿Por qué de café? ¿Por qué el cíngulo? ¿Cuál es el significado de eso? Bueno, en primer lugar, San Francisco, cuando hace este cambio de vida, se despoja de las telas suaves, de las telas coloridas de un joven de aquel tiempo, y él era realmente todo un joven que tenía mucho arraigo entre la gente de su tiempo. Le llamaban el rey de la juventud. Se despoja de eso y entonces toma un hábito de ermitaño, en primer lugar, un hábito de una gente dedicada a la oración, y sin embargo después cambia por lo que es un hábito de color marrón referente a la tierra. O sea, él le toma este color por ese apego a la tierra y el cordón pues para ceñirse, y bueno, pues tiene tres nudos que representan los votos de obediencia, pobreza y castidad, y la capucha, bueno, pues también queda como una reminiscencia de aquellos lugares donde pues tenía que dormir en intemperie o tenía que ir bajo la lluvia o la nieve, y pues se cubría. Además también la capucha pues representa el encerrarse en sí mismo. Él decía, es que mi celda soy yo mismo, y cuando había un lugar donde no podía retirarse a la oración, él subía la capucha y entraba en comunicación con Dios como una forma de concentrarse. Y el hábito finalmente toma una forma de cruz. Quizá no se alcance a apreciar mucho, pero tiene una forma de una cruz, y una cruz digamos que le llamamos nosotros la tau. Es la letra hebrea del alefato, ¿verdad? Como se le conoce el alefato hebreo, pues es la tau. Y entonces él toma este signo porque él no quería igualarse con Cristo, y cuando firmaba sus escritos no ponía la cruz por humildad, sino ponía una casi cruz, como una T, y eso utilizaba San Francisco en sus escritos, y en su hábito retomó también esta característica de hacerlo esa letra, la tau. Ok, entrando un poquito ya a la cuestión de la vivencia de esta vida franciscana, este mundo posmoderno que estamos viviendo, bastante complicado, y seguramente los chavos, que también tenemos una buena porción de seguidores de jóvenes, cuando se les habla de pobreza, castidad, de obediencia, en pleno siglo XXI, en el mundo de las redes sociales, en donde pareciera que la cultura general está sumamente pegada al hedonismo, al dinero, al vivir bien, a costa de lo que sea, ¿no? Incluso hasta de cosas ilícitas con tal de tener mucho dinero, ¿no? Y la pobreza obviamente se ve incluso como algo malo, incluso se ve como algo despreciable, ¿no? Ya no digamos de la castidad, que pues tenemos hoy día pornografía a la mano, en el celular, ¿no? Pues plataformas como OnlyFans y bueno, redes sociales donde creo que la parte de la castidad es tan complicada de vivir, y pues por supuesto la obediencia, ¿no? También estamos en una era donde parece que la autoridad se le ve mal, ¿no? Hay como una especie de anarquismo, pero ya ni siquiera un anarquismo ideológico, sino que simplemente todo aquello que significa autoridad hay que dejarlo de un lado, es anacrónico. ¿Es posible la vivencia franciscana, primero hacia uno, y cómo hacérselo ver hacia los otros, hacia los que nos ven, incluso a los mismos jóvenes, o precisamente a los jóvenes? ¿Es posible esta vida hoy día?
Bueno, pues creo que es una pregunta muy interesante, porque San Francisco en su tiempo vivió exactamente lo mismo. Vivió guardadas las distancias, ¿verdad?, entre la época medieval y la época posmoderna. Francisco también vivió esta parte porque en su tiempo, pues un joven aspiraba a ser caballero, de tener su caballo, tener su armadura, tener su título y ser honrado y tener su doncella, tener riqueza, tener fama. Pero él se dio cuenta que teniendo todo esto se sentía insatisfecho, no llenaba sus expectativas. O sea, él tuvo todo para ser un hombre de negocios, su papá tenía un gran emporio, pero él se dio cuenta que no le daba esto la felicidad. Él pasaba mucho tiempo en fiestas y te digo, era el rey de la juventud de su tiempo, pero se dio cuenta que eso no le daba la felicidad. Él empezó a sentirse feliz cuando se dio cuenta que podía ser útil para ayudar a los demás, para compartir lo que tenía, el dinero, lo compartía con los pobres antes de su conversión, las telas finas las regalaba. Entonces fue experimentando otra sensación de alegría de interior, algo que solamente quien vive esta experiencia de ver en el pobre el rostro de Cristo, pues va sintiendo algo distinto, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes alguna vez ha sentido pues una gran satisfacción de hacer alguna obra, de dedicar un tiempo, dedicar algún recurso material en favor de alguna persona, algún enfermo, algún discapacitado. Pues eso fue sintiendo San Francisco. Se encontró con el leproso. En su tiempo había muchos leprosos y eran repudiados. Y él, bueno, pues sintió que no podía rechazarlo más. Cierto día andaba en la montaña, escuchó la campanilla que le indicaba que venía un leproso porque tenían que estar bien señalizados de esta manera, y se iba a ir por otro camino, pero lo enfrentó, lo abrazó y dice él que sentía tanta amargura, él lo expone en su testamento, lo que le parecía amargo se le cambió en dulzura de alma y cuerpo. Entonces todo esto lo lleva a vivir la experiencia de estos tres votos, ¿verdad? Que repito, hay muchos mitos en torno a ello y muchas ideas erróneas, y San Francisco vivió en su tiempo pues no mutilado en el amor, sino la castidad le da esa libertad para amar a todos sin condición, no solamente a una familia, sino con un corazón más extenso. Eso es lo que se vive en la castidad. Y la obediencia, bueno, para poder discernir, confiar en la voluntad de Dios, y había en su tiempo ese discernimiento de su fraternidad para que todos, incluyendo el hermano guardián, que era el responsable de la fraternidad, pues pudieran descubrir la voluntad de Dios y vivir la obediencia. Y bueno, pues también, como he dicho, la pobreza, que era simple y sencillamente pues compartirlo, darlo a los demás. Entonces eso que vivió San Francisco es lo que tratamos hoy nosotros de vivir, no sin esta realidad humana que llevamos donde quiera, ¿verdad? Esta fragilidad. Eh, Como diría San Pablo, ¿verdad? Pues somos carros que llevamos ese gran tesoro dentro, pero al fin de cuentas, pues somos frágiles, débiles, pero intentamos todos los días de tener esta vivencia de la castidad en el amor a todos, de la obediencia en descubrir la voluntad de Dios y cumplirla, y esa libertad, ¿verdad? De que pues hoy estoy en Chiapas y si me requieren en China, o si me requieren en África, pues esa libertad para servir, y la riqueza de poder conocer personas de muchas culturas, de muchas nacionalidades, de muchos lugares, con diferentes historias. Pues eso es algo indudablemente pues un tesoro que uno valora, ¿verdad? Y la pobreza, bueno, pues ese desapego también a las cosas materiales. Yo he estado en otros lugares y
después de 3, 4, 5 años, 6 años, bueno, va uno consiguiendo las cosas para la fraternidad y te mandan a otro lugar, bueno, pues vamos a seguir trabajando y conseguirlo, sabiendo que me voy y en otro lugar, pues la gente también nos apoyan para proveer lo necesario para la evangelización. Ya, digo, bastante interesante la respuesta. Aquí quisiera hacerle una pregunta, prometo que será la única, así tal vez un poquito fuera de esta situación, pero más de A alguna manera de vez, confesión. más de alguna vez yo he escuchado una crítica que le hacen a la orden y dicen que una cosa es San Francisco y otra cosa son los franciscanos, ¿no? Eh, y a mí me gustaría escuchar una respuesta de un franciscano, porque a veces la crítica se hace desde fuera, ¿no? Y no es como que ir y preguntarle a alguien, ¿usted cómo ve esta crítica y qué se le podría responder a esto? Bueno, indudablemente creo que la figura de San Francisco es excepcional, ¿no? No, nosotros no podríamos compararnos y yo creo que no, en toda la historia de la humanidad no podríamos encontrar algún santo. Yo creo que ni los santos como San Antonio o como San Buenaventura, o como en algún otro santo franciscano, actualmente el Padre Pío, que es capuchino, San Maximiliano María Colbe, podríamos equipararnos, ¿no? Creo que las comparaciones siempre suelen ser injustas, ¿no? Porque son personas diferentes, son caminos distintos y contextos sociohistóricos completamente diversos. Sin embargo, creo que pues él dejó una familia, ¿verdad? Lo mismo podríamos decir, es que una cosa es Cristo y otro los cristianos, pues sí, no hay ese punto de comparación, de referencia, pero pues ese es nuestro ideal, ¿verdad? Así como un cristiano, pues tiene ese ideal de seguir a Cristo y pues lo vamos persiguiendo toda la vida, nunca lo vamos a lograr. De igual manera, pues el ser franciscanos es una labor de todos los días, de tratar de estar en la oración y de tratar de integrar la fraternidad y de compartir la vida con el pueblo y a veces pues también nos cansamos. Hoy, particularmente este domingo, bueno, pues el padre que tengo como vicario está enfermo, está diabético, a punto de cortarle un pie y no puede celebrar y yo tengo 5 misas y a veces llega la gente y le digo, perdónme, pero hoy me es difícil darles todo lo que yo quisiera porque me sobrepasa, ¿verdad? Me sobrepasa y sin embargo, bueno, pues estamos en esa lucha por tratar de hacernos franciscanos, de parecernos a San Francisco y bueno, y difícilmente van a encontrar a algún fraile que encarne todas las virtudes de San Francisco, pero si ustedes tienen una mente abierta van a descubrir que alguno a lo mejor lo sigue por la humildad, otro lo sigue a lo mejor por la predicación, otro se parece un poco a San Francisco, así como un papá y un hijo, ¿verdad? El hijo tiene cierto aire, pero no va a ser una copia fiel o un clon exactamente de su padre, pero tiene algunos rasgos y creo que pues estamos en esa lucha de todos los días de parecernos algo a San Francisco. A lo mejor yo en la panza nada más, pero estamos luchando. No, qué genial. Digo, es una respuesta que a mí me encantó, creo que es de las mejores respuestas que he escuchado. Digo, no por nada le dicen a San Francisco el Cristo de la Edad Media, ¿no? Y precisamente por esa situación viene mi siguiente pregunta. Una característica que han tenido los franciscanos a través de los siglos de existencia es precisamente esta universalidad, esta capacidad de ir por muchos lados, incluso con los no creyentes o con creyentes de otro tipo de religiones, ¿no? El mismo Papa actual, el Papa Francisco, adopta el nombre de San Francisco y precisamente es de los papas que más se han atrevido a salir de estas fronteras, de estas zonas de confort que hoy día nos da. ¿Cuáles serían como los retos que hoy día tendrían los franciscanos en este mundo en el que ciertamente creo que sí nos está exigiendo a salir de nuestras fronteras? Ya no estamos pues en el tiempo de la cristiandad,
y ya nos están exigiendo a salir de esta zona. ¿Cuáles serían como los retos y cuáles consejos nos darían a nosotros que también, sin duda, creo que estamos movidos y obligados a salir de esta zona de confort? Bueno, yo creo que en primer lugar, históricamente darnos cuenta que San Francisco en su tiempo, él no se contentó con estar en Asís, él quería ser misionero, él quería ser mártir, él quería irse, en su tiempo estaba lo de las cruzadas, él quería ir a los lugares santos, recuperar los lugares santos y sin disparar un arma, con la fuerza del testimonio, la fuerza de la oración, y se aventuró. En una ocasión no pudo llegar, y en otra ocasión sí llegó, habló con el sultán, y a él le evangelizó, es más, le puso un reto, ¿verdad? Le dijo, mira, yo camino en medio de esas brasas ardientes y tú te haces cristiano. Y ya estaba a punto de dar el primer paso, pero le dijo el sultán, no, mira, yo creo que así lo vas a poder hacer, porque veo en ti un hombre íntegro, pero yo tengo mi fe, dice. Sin embargo, eso le dio el salvoconducto para que él pudiera recorrer los lugares santos. Y a partir de eso, de ese hecho histórico, los frailes ya tenemos ese tiempo en Tierra Santa. Ahí tenemos esa presencia continuada. Digo, históricamente ha habido ocasiones que ha estado en manos de otros imperios, de otras religiones, pero actualmente, bueno, pues tenemos esa labor ahí en Tierra Santa, y tenemos ese espíritu misionero, ¿verdad? De tratar de estar en los lugares de frontera, en los lugares más complicados. Nuestra provincia, San Felipe de Jesús, del sureste de México, tenemos una casa del migrante donde también se atienden a las personas que vienen de Centroamérica. Hay más de 200, hay personas que comen, que visten, y que los frailes tratan de responder a esta necesidad. Y cada uno de los lugares donde estamos, pues tratamos de hacer esta evangelización integral, ¿verdad? Como una respuesta. Creo que es uno de los desafíos, no solamente quedarnos con el aspecto cultural, sino pues tratar de ir un poco más allá. Aquí en la parroquia de San Bernardo Abad tenemos un plan de pastoral. El día de ayer tuvimos un taller de ecología. Vamos a tener una feria del reciclado para que todos aprendamos a reutilizar lo que llamamos basura, y con esta triple R, ¿verdad? De reusar, reciclar, para poder responder a este desafío de la ecología, que es un fuerte desafío en esta época. Entonces, bueno, pues son elementos que tratamos nosotros de incorporar en nuestra vida, en nuestra misión, para responder al ideal franciscano ante los retos que nos plantea la sociedad actual. Precisamente por lo que dice, entiendo que creo que San Francisco le han llamado el patrono de la ecología, ¿verdad? Uh-huh. Creo que tiene ese título. Y pues veo que el trabajo de los hermanos es muy también enfocado a esta parte ecológica. Sin embargo, hoy día existen también movimientos de estos que se les llaman ecologistas, ¿no? Que priorizan demasiado la ecología, tanto que la ponen por encima del hombre. ¿Cuál sería la visión franciscana precisamente frente a la ecología? Incluso esta idea de llamarle hermana tierra, hermano sol, hermano luna, ¿no? La misma encíclica del Papa, de Fratelli Tutti, por ahí tuvo algunas críticas de sectores muy conservadores. Yo creo que no entendieron muy bien qué era lo que el Papa quería decir con eso. Veo que hay mucha inspiración en San Francisco. De hecho, Fratelli Tutti es parte de la oración de San Francisco, ¿no? Loado seas mi Señor. ¿Cuál es la concepción precisamente ecológica que tienen los franciscanos? Bueno, desde San Francisco, el que él veía todo lo que le rodeaba como parte de una creación, de parte del amor de Dios. Cada una de las cosas le reflejaba el amor de Dios que tenía para con él al dárselo, ¿verdad? A darle el agua,
al darle el aire, al darle el sol. Entonces él no lo veía en forma como se ve ahora con fines de lucro, ¿verdad? Y vamos a cultivar la tierra para sacar mucho dinero vendiendo tal o cual producto, o vamos a extraer los minerales, o tenemos tal cantidad que vamos a en este proyecto, tal o cual proyecto. Él veía con mucho respeto toda la creación, y el hecho de llamarle hermano lo sentía parte integrante y armónico. Creo que el ser humano ha perdido de vista esto y ha mercantilizado muchas veces el agua, el petróleo, muchos recursos naturales los ha mercantilizado, y no hay un límite en la explotación. Una de las situaciones que a mi forma de ver nos está llevando a la autodestrucción es que no hay un límite, y San Francisco fijó muy bien el límite, ¿verdad? Eres mi hermano y por lo tanto mereces respeto. Y cosas que a lo mejor al hombre posmoderno le pueden resultar aberrantes, el que él caminaba descalzo entre las piedras, y le decían, pero ¿cómo, Francisco, caminas descalzo entre las piedras? Pues no le puedes hacer daño. Dice, no, porque las piedras me recuerdan a Cristo, que es la piedra angular. Entonces él tenía una visión distinta, una visión espiritual muy profunda y de respeto, con un humanismo. Creo que es otra de las cosas que hemos perdido, ¿verdad? Un humanismo que nos lleva a poder sentir el dolor, el sufrimiento de los demás, incluso de las criaturas, ¿verdad? El mundo está gimiendo, el mundo está gritando. Todo esto que estamos viviendo del calentamiento global son señales de que el mundo está lamentando toda esta destrucción del ser humano. Pero nosotros no captamos ese lenguaje de la naturaleza como lo captó San Francisco, que podía dialogar con los peces, podía dialogar con las aves, porque estaban en perfecta armonía, en perfecta comunión, y los veía como parte de esa misma creación de Dios. Quiero hacer una fe de ratas, es Laudato Si, más bien la encíclica, ¿no? Fratelli Tutti es otra, que también es de hermanos todos, pero hay una fe de ratas, es Laudato Si, la encíclica que estaba señalando. Y bien, ya para ir cerrando un poquito la entrevista, su experiencia como franciscano, ¿hace cuánto sintió el llamado? ¿Qué fue lo que lo motivó? Bueno, en fin, la experiencia como tal, como franciscano. Bueno, yo vengo de una parroquia franciscana en la Ciudad de México, en Coyoacán, y siempre me llamó la atención la vida sencilla de los hermanos. Siempre me llamó mucho la atención el trabajo que ellos desempeñaban, y bueno, pues ahí fui sintiendo ese llamado. Y sin embargo, pues he estado todo mi ministerio acá en el sureste. Aquí en Chiapas ya es la tercera vez que me están aguantando por acá. Y, y bueno, me gusta pues compartir mi vida con la gente sencilla, y siento que hay como una relación más profunda, más sincera, y, y bueno, sin embargo, pues la gente de la ciudad también tiene su propia experiencia, ¿verdad? Pero me gusta particularmente más estar en nuestros lugares así de misión, que les llamamos, ¿verdad? Los lugares donde hay un poquito más de carencias, porque siento que también pastoralmente se puede trabajar, hacer una evangelización como más integral por el tipo de realidades que nos ofrece. Y bueno, pues en este caminar estamos, repito, todos los días haciendo esta experiencia, y con caídas y levantadas estamos tratando de responder a lo que Dios nos pide en este contexto, en este aquí y ahora. Tengo entendido, digo también para que se sepa, pues obviamente que los franciscanos no solamente es oración y contemplación, también es estudio, ¿verdad? Tengo entendido que usted, aparte de los estudios básicos para sacerdotes, que es filosofía y teología, también tiene estudios profesionales en psicología.
incluso por ahí alguna maestría, por lo que platicábamos. Esto, ¿a qué viene? ¿Cómo le ha ayudado para su servicio? Bueno, pues me ha ayudado mucho porque eh, yo sentí que podía dar un poco más y por eso me preparé en la cuestión de la psicología y, y en los lugares donde he estado, bueno, pues impartiendo algunos talleres con los jóvenes, con los adultos. Ahora con esto de la pandemia, pues tuve la oportunidad de atender a muchas personas eh, de forma presencial y virtual y impartir algunos talleres también de resiliencia, de duelo y poder también atender en la terapia a muchas personas. Aquí estamos brindando este servicio porque siento que esta parte humana es muy importante, ¿verdad? Porque a veces como religiosos, sacerdotes, pues eh, pasamos por alto esta parte y creo que es lo fundamental, ¿verdad? Que la persona esté bien, que la persona pueda ir, digamos, superando las situaciones adversas que ha vivido, para que después el segundo paso es el ser buen cristiano. Entonces creo que pues ha sido un regalo que Dios me ha dado y que también trato de llevar a cabo. Me gusta también un poco escribir. He estado escribiendo un libro que se llama La mecha que aún humea, con algunos relatos y experiencias de la evangelización. Ahorita estoy eh, terminando otro, ¿verdad? Y hago mi comercial, que se llama El Andrajoso Opulento, que habla sobre el legado de San Francisco, porque va a cumplir 800 años. En el año 1226 murió, en este 2026 cumplirá 800 años de haber muerto. Entonces tenemos ahorita a la puerta varios centenarios dentro del camino de San Francisco, de cuando escribió la regla, de cuando escribió este cántico de las criaturas que hablabas, que el Papa retoma en la Laudato Si, de la Navidad en Grecio, de los estigmas que él recibió en sus manos. Fue como la parte final de su vida y estamos celebrando 2023, 24, 25, 26, esta serie de centenarios donde, bueno, pues toda la orden trata de revitalizarse, aprovechar esta coyuntura para poder vivir mejor este ideal franciscano. 800 años de la muerte de San Francisco, o sea que la orden tiene un poquito más de 800 años. Sí, repito, de 1209 que se aprobó. Papa Inocencio III, creo que es, ¿verdad? Entonces, ya con que ese fue como el origen, y lo celebramos también en el 2009, los 800 años de fundación de la orden. Wow. Ya para terminar, he leído por ahí alguna obra suya sobre bioética. Esto es ya además para hacer un paréntesis también para ver la importancia de esta rama, donde habla usted de todos estos problemas del aborto, la eutanasia y todas estas cuestiones que hoy día están bastante presentes. ¿Nos podría hacer alguna reflexión sobre eso, así de manera rápida? Sí, también es un texto. A mí me tocó trabajar en Chetumal con el grupo Provida. Entonces escribí unos temitas sencillos. El libro se llama Luchando por la Vida. Y ahí se abordan estas realidades que en realidad muchos jóvenes les venden esta idea con ciertos eslogans, con ciertas frases sacadas de contexto, y donde muchas veces no hay elementos serios para hacer una reflexión en torno a la vida. Pues ahí se ofrecen algunas herramientas, ¿verdad? Algunos textos de la Evangelium Vitae, textos del Catecismo de la Iglesia, textos actuales para que pues puedan hacer una reflexión. No creo que muchas veces eso es lo que hace falta en muchos jóvenes, el hacer una reflexión profunda, el tener diversas fuentes para tomar criterio y no casarse con un grupo determinado que muchas veces da puntos de vista netamente vaciados de contenido, que no tiene ningún fundamento
absoluto, ¿verdad? Y que se piensa que pues, es un derecho, ¿verdad? No, pues el aborto es un derecho y ya se les dice, y en base a eso, bueno, ¿y por qué es un derecho? ¿Y qué significa un derecho? ¿Y cuáles son realmente los derechos de la persona? Y bueno, pues ahí caemos en la cuenta que el primer derecho es a la vida, y que en el fondo todas estas situaciones que se están dando pues no son otra cosa sino cortar las ramas de una problemática que está de raíz, ¿verdad? Que es esa fuerte deshumanización del ser humano, que ya ve como una amenaza la presencia de un niño, y que muchas veces no se da ese valor a la vida de la persona, que se utilizan eufemismos, ¿verdad? Para decir, en lugar de decir el bebé que está en el vientre de su madre, pues el producto, ¿verdad? Y que se pueda interrumpir el embarazo, pues no se interrumpe y no es un producto, es un ser humano ahí, ¿verdad? Y que independientemente tenga un día de haberse concebido o tenga 100 años de vida, es un ser humano que sí que necesita tiempo, necesita maduración, y que finalmente el tiempo y las situaciones adecuadas en el vientre de su madre van a permitir que se forme un ser humano, pero tanto vale un cigoto como el presidente del país más importante. Pero se ha perdido de vista ese aprecio a la persona y se nos olvida que finalmente nosotros fuimos eso, ¿verdad? Muy bien. Nada más ya para cerrar la entrevista, ¿algún mensaje a los jóvenes que nos vayan a ver, ¿no? Tal vez si a alguno le llama la atención la vida franciscana, sí, una invitación también a aventurarse. La vida franciscana sin duda es muy padre. Personalmente en algún momento también me llamó la atención. ¿Algún mensaje que quisiera darle especialmente a los jóvenes? Bueno, pues conozcan la figura de San Francisco, realmente es impresionante. Ustedes pueden googlear ahí o pueden conseguir algún texto de las Florecillas o una biografía un poco más seria de San Francisco, conocerlo, incorporar en su vida estos valores y seguirle, hacerse fans de él, ¿verdad? Él es un influencer hoy en nuestro tiempo, y que está ahí, y que espera que ustedes puedan conocerlo, y si ustedes responden a la llamada de Dios, pueden ser frailes franciscanos o pueden ser jóvenes que en su ambiente conozcan la espiritualidad de San Francisco. Hay un movimiento que se llama Jufra, tengo entendido en la ciudad de Tuxtla, y en otras ciudades hay movimientos de juventud franciscana donde los jóvenes conocen y viven esta experiencia cercana a San Francisco. Hay franciscanos seglares, y ustedes pueden acercarse a estas parroquias, y desde luego aquí en Tapilula pues estamos tratando de llevar a cabo esta evangelización con estilo franciscano. Pues desearles muchas bendiciones y muy contento de estar aquí compartiendo este momento con Emanuel. También lo aprecio muchísimo y lo admiro mucho por todo lo que está logrando en su vida, y que siga haciendo mucho bien a través de estos medios. Muchísimas gracias, Fray, de verdad muchas gracias, y ojalá tengamos la oportunidad de una segunda o incluso una tercera entrevista, sería genial. Con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, y Dios mediante nos vemos en la siguiente entrevista.